No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. Y Yetro, sacerdote Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y cómo Hashem había sacado a Israel de Mitzray. Y el versículo 12, el versículo 11, él exclama, Yetro, el que da nombre a nuestra parashat de hoy, dice, ahora, después de haber escuchado todo, ahora sé que Hashem es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces Yetro, suegro de Moshe, tomó holocausto y sacrificio para Elohim, y llegó Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Elohim. Qué tremendo. Oyó, si yo fuera a describir esto, yo diría que hay varias maneras de escuchar. Hay personas que escuchan, pero no escuchan como debieran escuchar, y no les impacta. Yo no sé si usted ya se imaginó cuántos han leído esos textos varias veces, no solo esta semana, ya lo viene leyendo de muchos años. No sé si ya alguna vez se preguntó así, ¿será que las naciones que habían alrededor de Mitzray no escucharon nada al respecto de lo que estaba pasando en Egipto? ¿Será que caían todas estas cosas, estos granizos, estas plagas, estos piojos, estas ranas, estas llagas, estas fieras? Bueno, la muerte de los primogénitos, ¿será que nadie más supo? Yo entiendo que no había internet, no había la prensa escrita, pero siempre han habido chismosos, ¿no es así? Siempre han habido personas que no puede contener y quiere hablar. Y es bien probable que en otras ciudades pues siempre hay viajeros, gente que está en tránsito, ¿no? Yo vengo pasando por Egipto, allá está una calamidad. ¿Qué? Sí, el Dios de los que estaban esclavizados pues está cobrando a Egipto todo el mal que han hecho a estos hebreos, y está arrasado ahí. Eso no hay, eso se está completamente de quiebra. Vi los caballos, el ganado muerto por las calles, ranas, vi esto y vi aquello. Y usted sabe que la Torah pues fue dictada por Hashem a Moshe, y no hay un solo versículo que Hashem le haya dicho a Moshe, vea Moshe, en los pueblos alrededor la gente se me está convirtiendo a mí. No hay un solo versículo. Parece que todos que escucharon lo que estaba pasando en Mitzray, entró por un oído y salió por otro, pero había un sacerdote de Madián.
el suegro de Moshe, que cuando escucha todo, se convierte al judaísmo, al Dios, más que al judaísmo, al Dios de Israel. Deja la sotana medianita y se vuelve al Dios verdadero, al Dios de Israel. Bueno, para resumir, Yetro llegó a acompañar al pueblo de Israel. Cuando él se despide después de todo ese encuentro y dice, me regreso a mi gente y a mi pueblo, Moisés le ruega, diga, no, venga, estése con nosotros, tú vas a poder ser un consejero aquí. Un cohen, un sacerdote, ya no, porque los sacerdotes han tomado solamente la casa de Aarón y de la tribu de los levitas. Pero tú vas a poder, tú conoces los caminos, tú conoces cómo la movida aquí en el desierto, estás más familiarizado que yo. Ahí de tanta insistencia de Moshe, él se quedó. Me supongo que se quedó en condiciones de ir a buscar lo que tenía y unirse al pueblo de Israel. Pero la idea es la siguiente. ¿Por qué más gente no hizo lo mismo que Yetro? ¿Por qué solo Yetro? Y yo voy a tratar de responder a esta pregunta con todo el tiempo que me permita Hashem. Pero yo quiero que usted sepa una cosa, que si fuera hoy día que eso estuviera aconteciendo en un país y Dios estuviera tratando con una nación, con Mitzrayim, con Egipto, wow, las noticias estarían en las planas, primeras planas de todos los periódicos, todo el mundo hubiera escuchado, hubiera salido en la televisión, en internet y todo eso. Y no había una sola persona en más lejano rincón del mundo que no iba a saber lo que estaba pasando en Egipto. Pero en aquel tiempo la noticia tiene que haberse regado de alguna manera, aunque no había todos esos recursos. Pero todo el impacto que hubo en la vida de Yetro para que él dejara de ser sacerdote de Madián para unirse al Dios y al pueblo de Israel, todo eso fue resultado de haber oído. Por eso que Hashem dice, Shema Israel, Shema, oye Israel. Hay varias maneras de oír, ¿no? En la Gemara hay una historia interesante sobre el arte de escuchar, de oír bien. Hay un rabbi muy famoso llamado Yehoshua Ben Lev, quien lanzó una pregunta para discusión de sabios. Y él dice, ¿cuándo vendrá el Mashiach? Y terminó respondiendo con el Salmo 95:7. Hoy, si oyeres mi voz. Es decir, ¿cuándo nosotros podemos ser bendecidos? Hoy, dependiendo de cómo escuchamos la voz del Eterno. Dependiendo, porque en el Salmo dice, no endurezcáis vuestro corazón, porque escuchamos las cosas buenas y endurecemos nuestro corazón. Entonces no nos impacta, no nos hace efecto. Y a veces endurecemos nuestro corazón porque no nos cae bien el que está hablando. Endurecemos nuestro corazón porque no me gusta esa congregación. Endurecemos nuestro corazón porque no me gusta la calidad de la transmisión. Endurecemos nuestro corazón hasta porque se cae la señal del internet. Yo digo eso para los que están lejos. No endurezcáis vuestros corazones. Si queremos endurecer nuestros corazones, no va a impactar sobre nuestra vida. Yo estaba en la clase de hebreo hoy de mañana explicando a los hermanos, aún los milagros en nuestras vidas, Hashem permite que parte del proceso del milagro en nuestra vida dependa de nosotros. ¿Por qué? Porque Yeshua llega para un paralítico torcido y le dice, levántate, toma tu lecho y anda.
era Shabbat. El paralítico podría endurecer su corazón, pero si yo no cargo nada en Shabbat, y perdería su milagro y no se levantaría. Pero él podría decir, pero ¿cómo voy a levantarme si estoy todo torcido, todo paralítico? ¿Qué orden más extraña que me da? Nadie me dice esto. Todos me miran y nadie se atreve a decirme levántate, porque sabe que para yo salir de aquí para allá, alguien tiene que levantarme. Yo por mí solo no me puedo levantar. Entonces, hay algo que nos corresponde hacer. Hay una mínima cosa que depende de nosotros. Entonces, cuando Hashem habla, ahí nosotros escuchamos y tenemos la opción de tomar la decisión de escuchar solo con el intelecto o escuchar también con las emociones, permitir que nos impacte o hacer que nos entre por un lado y sale por otro. Hasta hacer un pequeño chiste de un predicador que predicaba en la calle. En Brasil había mucho eso. Yo era niño y veía que los cristianos iban a las calles, a las esquinas, a los parques. Uno va al parque por otra cosa, pero llega allá y encuentra un grupo de cristianos predicando. Y había gente tan endurecida que entre ellos un hombre que no les gustaba escuchar para nada y se tapaba los oídos. Un día de estos que estaban hablando algo bonito, ahí, y él tapó los oídos y una mosca se le posó en la nariz. Cuando él sacó la mano para hacer así, dejó la otra mano allá, entró y no pudo salir por el otro lado. Yo creo que tal vez nosotros, algunos tendrán que aprender con esta gente, ¿no? De no permitir que entre por un lado y salga por otro. Eso no pasó con Yetro. Yetro lo absorbió. Quien sabe oír, recibe hoy beneficios especiales. Pero el que no sabe oír, pues se verá privado. Yetro supo oír. Es decir, que en Parashat Yetro, Israel experimenta una elección. Esta otra cosa que quería compartir. En Parashat Yetro nosotros debemos verla, aunque voy a hablar de Yetro ya mismo, pero quiero hablar de Israel. Cuando Israel sale de Egipto y comienza a caminar hacia el Sinai, de donde dice un salmo, Hashem descendió del Sinai para encontrar con Israel que iba. Cada vez que Israel sale de Egipto y comienza a dar pasos hacia el Sinai, son grados de santidad que se va cobrando, que se va reuniendo, hasta el punto, dice el Talmud, que cuando se encuentra Hashem con el pueblo de Israel en la planicie, en el monte Sinai, el pueblo de Israel estaba en un grado de santidad tan grande que es descrito, no sé si así se dice, en el Salmo 8, versículo 6, que ellos ya eran hasta inmortales. Fue la conclusión que llegaron los sabios. De la santidad de ellos del pueblo de Israel fue elevándose al punto de que llegaron a ser inmortales. Y en el Salmo 8 dice así: lo haces señorear en las obras de tus manos, pusiste todas las cosas debajo de sus pies. O sea, el versículo 5, lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honor. Se da cuenta que aquí no aparece ni la palabra Dios y menos la palabra Elohim en hebreo. Pero en hebreo dice, lo haces como Elohim. Aquí no hay la palabra Elohim. Para la palabra Elohim, los traductores tradujeron así: lo haces señorear en las obras de tus manos. Pero en hebreo ese versículo dice, lo haces de Elohim. O sea, los
convierte en dioses. Eso es tremendo. Eso contraría la teología más popular que establece que Yeshua es Adonai, que no hay más dioses. Porque Yeshua cuando se declara ante los fariseos y los rabinos de su tiempo que Él es hijo de Dios, entonces todos bajan para coger piedra para apedrearlo. Se está queriendo hacerse pasar por Dios. Y es tan pobre ese argumento de los fariseos de aquel tiempo, que pues todo Israel es hijo de Dios. Nosotros hemos aprendido que Israel es el primogénito, mi hijo primogénito, dice Hashem. Y hasta con esto nos da margen a entender que las otras naciones son sus hijos, pero que Israel es su primogénito. Eso hasta nos da margen a pensar que Hashem ama a todas las naciones. De hecho, es así como yo creo. Y que a su hijo primogénito le pone como luz para las otras naciones aprender a relacionarse con Hashem. Pero que hay dioses, Elohim, se hace difícil entender cuando la persona no puede captar esas verdades que están dentro de las citas bíblicas en hebreo, como es el caso del Salmo 8, que simplemente dice: lo hiciste un poco menor que los ángeles. Dice los sabios en Israel, dice que está tratando de decir a qué punto llegó Israel cuando tuvo su encuentro con Hashem en el monte Sinai. Y el versículo 6 dice: lo haces señorear en las obras de tus manos, pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Y en el Salmo 8 dice así, el Salmo 8 versículo 6: Vatejasrehu meet mi Elohim, o sea, lo hiciste como dioses. En otras palabras, los convirtió en dioses. Pero ahí cuando el pueblo de Israel hace el becerro, se vuelve a caer y se repite lo que pasó en el Edén, que Hashem le pone a Adán Señor sobre todo, como un Elohim dentro del Edén, como un poderoso dentro del Edén, para administrar y para nombrar cada especie. Y después cae a la estatura de lo que cayó, ¿no? Entonces, cuando el pueblo de Israel construye, hace el becerro, su decadencia espiritual. Y la diferencia entre que dice: todo lo que Hashem diga lo haremos. Todo eso se cayó cuando el pueblo de Hashem, cuando Moshe tardó más. Moshe había subido al monte y se tardó 6 horas. Y en estas 6 horas fue suficiente para que el pueblo se olvidara de todos esos compromisos que había asumido con Hashem. Entonces, para ver el ascenso del pueblo, etc. Antes, a título de introducción en ese detalle de la vida de Yetro, yo quiero que usted entienda una cosa. Es muy, pero muy importante el nombre que lleva una persona. Las cosas no acontecen por casualidad. Y es que, me acordé otra cosa que hablé con los hermanos hoy de mañana en la clase de hebreo. Y es que cuando Hashem quiere hacer algo grande, Él depende, o sea, Él nos da oportunidad de participar en lo que Él quiere hacer. Por ejemplo,
a Sara, o Sará, mujer de Abraham. Él quiere dar hijo. Quiere dar hijo a la pareja, pero Sara o Sarai está muy anciana y Hashem dijo así: yo lo puedo hacer solo. Yo puedo hacer que ella dé a luz, se vea en estado, sin necesidad hasta de que tenga marido. Pero lo voy a hacer de forma natural, pero le voy a dar oportunidad a ella de contribuir para que el milagro acontezca. ¿Y cómo hace Hashem? Le cambia de nombre al hombre, al anciano y a la anciana. Y a la anciana le llama princesa, que quiere decir Sara, princesa. Entonces eso cría una mentalidad de juventud. Eso mueve con las emociones y eso hace que ella se levante de aquel estado de no soy capaz, ya soy una anciana, esto es imposible, estas cosas no contribuyen para lo que Hashem quiere hacer. Entonces Hashem le da a Sara, a esposa de Abraham, la oportunidad de contribuir de alguna manera. Es como el paralítico que tiene que levantarse, decidir, tomar la decisión de pararse. Lo que va a hacer que el milagro acontezca. No sé si me entiende. Entonces, cuando la persona tiene un nombre apropiado, es llamado por un nombre apropiado, ese nombre por el que la persona es llamado afectará para bien o para mal. Yo tengo mi ilustración, mi parábola propia, porque conocí de cerca la persona que se llamaba María Dolores. Entonces, y el marido, fue mi amigo, y él creo que es todavía, no hablo con él hace muchos años, pero creo que es todavía. Y la persona, aquí tengo, la persona le llamaba de cariño y le decía, Dolorcita, ven. O sea, le llamaba con cariño. Imagínense con cariño decir, Cancercito, venga. Todavía el cáncer se sentirá con mayor halago y vendrá con más apuro. No, que Hashem nos guarde. Pero estas cosas afectan. Resulta que descubrí, o sea, está revelado en la Torá, que Yetro tenía 7 hijas, y no voy a hablar de las hijas porque no es el caso hoy, pero dada la casualidad, tenía también 7 nombres. Y los nombres que Yetro tenía contribuyeron fuertemente para que él, y tan solo él, de entre los extranjeros que no vieron, como dijo Benjamín hoy, el faraón vio todo lo que aconteció. No solo vio, no, vivió, tuvo sus llagas, rascó los piojos propios de él, tuvo que limpiar su propia cama de las ranas, sus caballos murieron, pues para decir que su hijo primogénito él perdió. Y él no creyó en el Dios. Oiga, hermano, la demostración de lo que pasó con Faraón fue la máxima.
O sea, muchas veces Hashem, cuando quiere enseñarnos una cosa, nos enseña con exagero para que veamos. Vea, si esto le ha pasado a este, entonces, ¿qué no puede pasar a otro? Si Hashem le aguantó la dureza del corazón de este hasta las últimas consecuencias, ¿por qué no va a aguantar las otras durezas de corazón? Solamente que Faraón marcó la diferencia negativa. Él fue hasta las últimas consecuencias de corazón duro. Pero Yetro no estuvo allí para ver. Simplemente llegó a él el rumor de lo que estaba pasando en Egipto. Y luego se sentó con Moshe y escuchó todo. Acol, todo. Y solo de escucharle a Moshe, él dijo, ahora sé que no hay Dios más que este. Antes yo estaba todavía ilusionado con las divinidades con las cuales él había trabajado. Pero ahora sé que no hay más. Es decir, todo ese trabajo en el que yo estaba involucrado fue en vano porque no hay más Dios que Hashem, que el Dios de Israel. Y es ahí pues cuando uno escucha una persona diciendo esto, entonces la conclusión que saca es, bueno, entonces él ahora es seguidor de ese Dios. Si la vida de él fue de servir a dioses y ahora descubre que no hay más dioses sino este, entonces va a servirle a este. Entonces concluye que él se convirtió al Dios de Israel, al judaísmo, y abrió su corazón a la Torá. Pero volvamos al hecho de que solo tenemos registro de una persona lejana que al fin, al escuchar lo que ha pasado en Egipto, se convierte. Entonces vea por qué el honor de tener una parashat con su nombre. Podría haber empezado la parashat unos versículos antes o unos versículos después y evitaríamos poner el nombre de él como el nombre de una parashat. Pero se le ha honrado porque fue algo grande, fue el único. Sabemos que muchas otras nacionalidades salieron de Egipto con el pueblo de Israel porque vivieron y vieron todo lo que pasó en Egipto. Ellos dijeron que vamos a quedar aquí con ese país en quiebra, teniendo la opción de seguir con el pueblo de Israel. Y vinieron y allá en el Sinai Hashem dio a todos ellos la misma Torá. Nos dio una Torá distinta. No, pero el faraón, los que no eran pueblo de Hashem, endureció su corazón. Entonces, ¿cuál es el secreto por el cual ese hombre responde positivamente? Uno de los nombres de él, y está escrito en Shemot, capítulo 4, versículo 18, dice, y fue Moshe y volvió a su suegro Yeter. Así dice la Torá. Vayelech Moshe, vayashav el Yeter. Es decir, que ese era el nombre de él. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Yeter? Quiere decir abundante. Quiere decir abundancia. Quiere decir con mucho. O sea, algo bastante. Entonces, al poner ese nombre en este hijo, sus padres contribuyeron para que él fuera bendecido. Cuando le llegó la oportunidad de escuchar lo que Moshe tenía para decirle, él respondió y fue abundante. Dice que ese nombre le pusieron y él ya era un hombre abundante de buenas obras, hacía cosas buenas, trataba de ayudar a las personas, porque ese era el carácter que el nombre formó en el hombre.
por ejemplo, Cornelio era un hombre lleno de buenas obras, lleno de buenas obras. Yo no sé lo que significa Cornelio, pero sé que él era un hombre de buenas obras. Y porque era un hombre de buenas obras, hacía oraciones, ayunos y daba limosna, tzedakot, tzedaka a la gente pobre, ayudaba. El cielo se movió a favor de él, que no conocía a Yeshua y que no estaba involucrado en el judaísmo, no seguía a ningún judío, no fue nunca al templo, simplemente dentro de su corazón él creía que hay que haber un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, bueno, y él a ese Dios hacía sus oraciones. Era una excepción entre los romanos. Y Hashem movió a un apóstol, a un Sheliach, para ir donde él hablar, mostró visión, él envió ángeles. Bueno, lo que pasó con Yeter fue que como el nombre contribuyó para que él fuera eso, que obró en su carácter. Es decir, que si alguien que me está escuchando tiene un nombre que no contribuye para nada, que está vinculado a la idolatría, renuncia a ese nombre y asume el otro nombre que tiene o cambia de nombre. Usted puede tener un nombre en sus documentos y decir a la gente, a mí me gusta que me llamen así. ¿Entendió? Porque si te viene a llamar por un nombre de una divinidad, casi que usted ya va a hablar de los cuatro jóvenes hebreos que fueron al horno de fuego, ¿ya? ¿Quién sabe el nombre de estos cuatro jóvenes? Vea, ese no eran los nombres de ellos. Los nombres de ellos eran hebreos. Nunca uno llamaba al otro por ese nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre era un nombre relacionado con el paganismo, nombre de dioses babilonios. ¿Quién puso esos nombres en ellos? La gente que los administraba y que los estaba criando, porque eran muchachos muy inteligentes. Y los introdujeron a la fuerza cambiando los nombres. Pero lea detalladamente. Ellos tienen nombres importantes que contribuyeron para ellos ser lo que ellos eran. Y la razón por que ellos fueron seleccionados para ser estudiosos y tener oportunidades en la vida. Los nombres afectan. El otro nombre era Yitro. El nombre que nosotros lo conocemos y el nombre que le da a la parashá. Ahora, hay algo interesante que tanto Yeter como Yitro se encuentran en el mismo versículo, Éxodo 4:18. Vayelech Moshe veyashav el Yeter Joteino. Joteino quiere decir su suegro. Y acá abajo dice, Vayomer Yitro le Moshe. Y acá dice, y Yitro habló con Moshe. Acá presenta él como un nombre y acá con otro. Y esa O aquí, ¿a qué se debe? Esa Vav con esto. Dicen los comentaristas clásicos del Talmud y de la Torá, desde luego, que esa Vav aquí es una forma gramatical, que eso todo el mundo sabe, todo estudiante de hebreo sabe, que quiere decir de él, refiriéndose a él, como Sheli, Shelo, mío, de él. Ahí se acrescenta una Vav para decir que es de él. Que ese nombre aquí él asumió por causa de que él ya se había convertido, ya se había venido. Entonces él ahora era del Dios de Israel. No era más
un sacerdote de Madián, sino que era un miembro del pueblo de Israel, siguiendo a Israel. Ahora iba a ser abundante en el conocimiento de la Torah, en el relacionamiento con Hashem. Baruch Hashem. Vea cómo los nombres van contribuyendo. Aquí hay una palabra que da nombre a Yetro. Vea, aquí estamos en Shoftim, jueces. Vea cómo hemos saltado. Capítulo 10, versículo 11. Ve Hever Akeini Nifrad Mikaim Mivnei Hovev Hotem Moshe. O sea, le llama a Hever Hotem Moshe. Hever, el kenita, que se había separado de los kenitas, de los hijos de Jovav, suegro de Moshe. Hever, suegro de Moshe. Hay una enseñanza que dan los rabinos en Israel, los rabinos más observantes, que una mujer nunca debe decir de un hombre, él es mi haver. ¿Por qué? Porque viene del verbo leithaber o lehaber, ¿no es así? Cuando uno coge el interruptor de las sales y levanta, uno mehaber. La acción es lehaber, es conectar. Entonces, que suena hasta inmoral que una mujer le diga, le presente le presento mi haver, porque quiere decir que ella está conectada con aquel. Pero entre los muchachos de las escuelas, de las universidades, bueno, de high school, del college, ¿verdad? O sea, todos somos haverín. O sea, todos somos hever. Todos estamos conectados. En cierto sentido, realmente todos aquí somos haverín. Hever uno del otro. Somos haver. Y ese era uno de los nombres de Yetro. Es decir, que conectado, relacionado. Es decir, está relacionado con el verbo lehaber, conectar la luz en el interruptor, por ejemplo. Entonces, un hombre conectado, relacionado. Esto, por falta de oportunidades, le llevó a Yitro a conectarse con la religión. Y llegó a ser un Cohen, un sacerdote de los dioses donde él nació y se crió. Porque el nombre contribuyó para la formación de un carácter de un hombre conectado con Dios. Hasta que él tuvo su propia oportunidad. Ahora, vea que en el mismo versículo, siguiendo en Shoftim, dice Hever, el Keini, es el de Hever a Keini. O sea, le llamaban también a él Keini, que viene de la palabra celoso, que viene también de la palabra adquirido o comprado. Y los rabinos, cuando están hablando del nombre de Yetro, dice así: él llegó a ser como fue su nombre, celoso de las cosas espirituales. Cuando descubre que los dioses a los cuales él servía no eran más que ilusión, que verdadero es un Dios que es capaz de sacar a su pueblo de manos de los dioses y de Faraón y demostrar su amor castigando a aquellos que los habían oprimido. Entonces él dijo: ese es el Dios verdadero. Y pudo exclamar lo que leímos en el versículo 12 del capítulo 18 de nuestra parashá: ahora veo que no hay más Dios que Hashem. Entonces,
Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Será que nadie más supo que en otros lugares lo que estaba pasando? Nadie más en Egipto, entre la casa de Faraón, pudo convertirse. Es que todos los nombres estaban relacionados con la cultura y con las divinidades que ellos servían. Eso no contribuyó. En cuanto a Yetro, sus nombres, cuando la persona llama a alguien, por ejemplo, cuando usted se refiere a mí, dice, Avner, usted está diciendo, mi padre es luz, y su afecta, y su ayuda. Pero si mi nombre, por ejemplo, fuera un nombre que Baruch Hashem no es un nombre como Sadrach, Mesach, Abdinego, eso solo contribuye para la desgracia de la persona, porque está relacionado con el paganismo. Entonces de Heber el Keni, es el comprado, el adquirido, o de celo, de Caná, celoso, esto contribuyó para él. Otro de los nombres de Yetro, Potiel. Potiel tiene que ver con renuncia de la idolatría. Hay comentaristas también que habla de engordador de animales para el sacrificio, eso es un poco menos. Dice que Eleazar, hijo de Aarón, esa novela, no, esa información usted no recibió en la novela, en el seriado de la televisión. Eso se les escapó a los productores de televisión. Eleazar, pero está en las noticias de primera plana en la Torá. Hijo de Aarón, todos los conocemos, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a Pinjas. ¿Cuántos se imaginaran que Pinjas fuese nieto de Potiel? ¿No? Sí, fuese nieto de Aarón y de Potiel, quien es Yetro, ¿no? Es decir que según la interpretación rabínica, Eleazar, bueno, la familia de Aarón y Aarón, como era hermano de Moshe, Aarón tuvo su buena relación con su hermano y de hecho con la familia de la mujer de su hermano. Entonces esto facilitó para que Eleazar escogiera mujer en la casa de Potiel, que era uno de los que andaba con el pueblo de Israel después de su conversión. Por ejemplo, Yetro andaba con el pueblo de Israel. Eso está claro en la Parashat. Eso le ayudó a renunciar la idolatría. No sé si puedo pasar ahí. Ajá. Jovav. Eso está en Números, Bamidbar, capítulo 10, versículo 29. Rovar. También tiene que ver con esto. Dice, entonces Moisés dijo a Jovav, hijo de Reuel, medianita, suegro de Moshe. Vea que al suegro de Moshe le llama Jovav, que realmente no es esto aquí, que viene de Ahavá, ¿no? Viene de Ahavá, viene de Jovav, de renuncia también. Y dice, entonces Moshe, suegro de Moshe, salimos a ese lugar del cual el Eterno dijo, yo se lo daré a ustedes, ven con nosotros y te haremos bien. Y esto le facilita a Yetro. Aquí está. Acá tengo un detalle de Jovav que dice, entonces Moshe dijo a Jovav, hijo de Reuel, medianita, suegro de Moshe, en otras palabras, hijo
de Reuel. Jovav, hijo de Ben Reuel, que quiere decir amado. Entonces, hijo del amado. Hay una palabra también que habla de Reú, que resulta en el nombre de Reuben, que vio bien. Pero aquí es Reuel con Ain de Aleph. De todas maneras, está relacionado con Hashem. En otras palabras, el nombre que se le da a la persona contribuirá de alguna manera, para bien o para mal, para la formación del carácter de una persona. Y esto afectó para bien a Yetro, porque él fue el único, la única persona que la Torá informa que tuvo un conocimiento, escuchó y tuvo el valor de tomar decisión a favor del Dios y el pueblo de Israel, a pesar de él ser la persona de quien menos se esperaba esto. ¿Por qué? Porque era un sacerdote pagano y vino a ser un siervo de Hashem dentro del pueblo de Israel. Que Hashem nos bendiga.